pasamos a la siguiente presentación. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan. Hola. Muy bien, pues le cojo yo el relevo a Sara para presentar a los ponentes que nos quedan. Y vamos a seguir con María Valerio de Arana, que es bióloga por la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, desde entonces pues se ha interesado por la evolución de las plantas y realizó su TFM sobre la historia evolutiva de un linaje de Elianthemum en la Universidad de Sevilla, que ya sabéis que de Elianthemum ya tuvimos un datablit chulísimo de Sara que podéis encontrar en YouTube. Y actualmente, revisando los términos botánicos, está revisando los términos botánicos del diccionario de la lengua española de la Universidad Autónoma de Madrid, desde la Universidad Autónoma de Madrid, pero sigue teniendo un enorme amor por las cistáceas, porque son muy bonitas y muy mediterráneas. Así que hoy nos va a dar una charla muy chula para aprender a identificar otro género diferente de cistáceas, ¿verdad, María? Sí, exactamente. Aunque bueno, ya veréis que por el título, que si os acordáis del título que he puesto, probablemente salgáis de la charla con más preguntas con las que habéis llegado, pero espero que sean preguntas interesantes. ¿Veis bien lo que acabo de compartir? Sí. ¿Y veis mi puntero también? Sí. Vale, genial. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarme a participar en el Data Blitz. La verdad es que me hace mucha ilusión porque después de ver las ediciones de los últimos años, creo que es un evento que es muy interesante y poder formar parte de él me gusta mucho. Y en este sentido también pues quiero empezar recordando algunas charlas que han dado pues Sara Martín Hernández, ahora organizadora, y Abelardo Aparicio el año pasado sobre otros géneros de cistáceas, la primera sobre Elianthemum y la segunda sobre Fumana, y decir que las observaciones y comentarios y más o menos conclusiones que os voy a presentar ahora también son fruto del trabajo de este mismo grupo de investigación de la Universidad de Sevilla. Y que especialmente ha sido Abelardo Aparicio nuestro gran conocedor de tuberaria y que espero poder contaros lo que sabemos sobre este género tan difícil, igual de bien que él me lo ha transmitido. A ver, que no me deja pasar. Ahora, vale. Bueno, pues también quiero empezar introduciendo brevemente tuberaria dentro del marco de su familia, perteneciendo a la familia de las cistáceas. Como veis, igual recordáis de otros años o porque lo supierais vosotros, las cistáceas se distribuyen por el hemisferio norte y están compuestas por 7 géneros. Además, podéis ver que hay 2 grupos que se distinguen muy bien geográficamente, unos géneros que se distribuyen por el Nuevo Mundo y otros por el Viejo Mundo. Y tuberaria es precisamente de estos distribuidos por el Viejo Mundo y especialmente en la cuenca mediterránea. Tuberaria es especialista de suelos mayormente ácidos, sobre todo en alcornocales, arenosos o en areniscas, llegando también a arenas litorales o sublitorales. Como habita en ambientes muy parecidos a otros de estos géneros del Viejo Mundo que os comento, pues me voy a centrar sobre todo en diferenciarla de estos géneros con los que se podría confundir. Y veréis que estoy utilizando la nomenclatura conservada de tuberaria, aunque más recientemente se describió como solanta y es como lo podréis encontrar en Flora Ibérica, pero se ha denominado una nómina conservanda, así que es la que yo utilizaré también. Bueno, pues lo primero, como he dicho, es distinguir el género de tuberaria del resto de cistáceas mediterráneas, generalmente. Y para esto lo primero en lo que os podéis fijar, y que es muy claro, es que si es una tuberaria va a ser una hierba, ya sea perenne o anual, pero todas son herbáceas. Y esto ya os tiene que sacar de confusiones con respecto a la mayoría de otros géneros, como Cistus, incluyendo Alimium o no, Fumana y la mayoría de los Elianthemum, que suelen ser matas, es decir, perennes. Aquí todas estas fotos que veis son de tuberarias y como veis son herbáceas. La del centro perenne y la de la derecha anual. Y para distinguirlo de estos Elianthemum, aunque son minoritarios, pero hay algunos Elianthemum que son hierbas anuales, pues para distinguirla de ellos os podéis fijar en estos 3 elementos que os presento aquí. El primero y el más claro a mi parecer y además más permanente porque se refiere a ramas vegetativas, es mirar la nerviación de las hojas. Y es que si es una tuberaria va a tener los 3 nervios, el central y los 2 laterales, muy marcados. Lo que no sucede tanto en el Elianthemum, que aquí veis que tiene una apariencia casi de hojas pues paralelinervias, pero que en el Elianthemum la ramificación sería pinnada, saliendo de partes más apicales del nervio central.
La foto de aquí arriba veis que se ve de manera muy clara y es de una tuberaria perenne. Y en la de abajo, que es una tuberaria anual, puede ser más difícil distinguirlo, ¿vale? Lo admito, pero bueno, si os fijáis bien, sí que podéis intuir algunos nervios laterales que salen casi paralelos al central. Así que con esto ya deberíais empezar a tener pistas de que no es un Helianthemum. Si además encontráis la planta fructificada, ya sea pues todavía con los botones florales cerrados o incluso ya fructificada, os podéis fijar en la inflorescencia en general. Y es que las tuberarias tienen inflorescencias bastante desnudas, sin brácteas o sin hojas entre las flores, cosa que no sucede en el Helianthemum. El Helianthemum tiene inflorescencias bastante más frondosas, a menudo con hojas o brácteas que aparecen entre las flores. Y además, si encontráis la planta con las flores abiertas, también hay un carácter muy claro que es la longitud del estilo. Las tuberarias, como veis en estas fotos, tienen el estilo muy corto o nulo, mientras que en el Helianthemum suele sobresalir por encima de los estambres. Vale, pasando ya dentro del género Tuberaria, que espero que ya no tengáis ninguna duda sobre cómo identificarlo, os presento aquí la única reconstrucción filogenética que se ha realizado hasta la fecha. Se realizó en el TFM de Ana Valdés Florido, que me parece que estaba por ahí, y fue a través de secuenciación de la región ITS, y aquí veis representada en color todas las muestras pertenecientes a Tuberaria. Veis que el género sí que resulta monofilético, y que también dentro de él se distinguen dos clados que se han descrito como secciones. El primero de ellos es la sección subtuberaria, que está compuesta totalmente por hierbas perennes, es decir, en criptófitos, del número cromosómico basal de 7 cromosomas. Y está compuesta por 2 especies solamente. Ahora os hablaré de esa tercera incluida dentro de la otra. Y la otra sección se denominó sección escorpioides, que ya está compuesta por las hierbas anuales que os comentaba anteriormente, es decir, terófitos, y que tiene un número cromosómico basal igual a 6 cromosomas. Y es más diversa, y veis que llega hasta tener 9 especies. También, para ir introduciendo esta gran variabilidad que caracteriza a este género, aparte de momento no tener señal filogenética para la mayoría de las especies, aunque veis que para Tuberaria equioides sí que se recuperó monofilia, pues otra complejidad que tiene es la ploidía. En las hierbas perennes veis que solamente hay un nivel de ploidía, que todas son diploides, pero que en las que son anuales veis que todas son poliploides, llegando a ser tetraploides, hexaploides y octoploides. Aquí veis algunas imágenes de estos recuentos que se han realizado dentro de nuestro grupo y veis como además es singular que los cromosomas tienden a ser muy asimétricos, lo que posa preguntas sobre la historia evolutiva y además probablemente nos vaya a dar herramientas para poder dilucidar cómo se ha llegado a esta gran variabilidad, que ahora veréis que también llega a la morfología. Bueno, pues empezamos por la sección que es algo más sencilla, que es la sección tuberaria, que como os he dicho está compuesta por hierbas perennes. La primera de ellas es Tuberaria globularifolia, que veis que ya aunque la encontréis solamente con las rosetas de hojas basales, ya se caracteriza mucho porque tiene las hojas bastante redondeadas, de un verde más bien oscuro. Veis que estos nervios, los 3 bien marcados, se ven muy bien en esta planta y también, si podéis apreciar, tiene el margen bastante ciliado y además los pecíolos anchos. Si además tenéis la suerte de encontrarla en flor, ya no podéis tener duda alguna de que se trata de esta especie porque es muy característico y precioso, a mi parecer, que tiene los filamentos estaminoides, el estilo y el ovario negros, cosa que es muy llamativa en cistáceas y también en Tuberaria, aunque veréis que pasa solamente en una otra especie. Estas plantas, como he dicho, son diploides y se distribuyen sobre todo por el noroeste de la península ibérica. También tiene algunas poblaciones en el Algarve, en el sur de Portugal, que son las que anteriormente se habían descrito como Tuberaria mayor, aunque atendiendo a la morfología, ya que ya os he dicho que todavía no hay señales filogenéticas, pues se han incluido dentro de Tuberaria globularifolia actualmente. Así que ahora presentan una disyunción bastante interesante entre el norte y el sur de Portugal. Y la otra especie de hierba de tuberarias perennes es Tuberaria olignosa. Veis que también, aunque no la encontréis en flor, las hojas son bastante distintas con respecto a las de Tuberaria globularifolia. Son estrechas, no tienen esa forma tan redondeada y además las que son más verdosas son de un verde más claro que las de Tuberaria globularifolia. Además, con la flor ya veis que son muy diferentes porque Tuberaria olignosa no tiene ninguna parte negra, todas son
amarillas o el estigma blanco. Sigue siendo diploide y esta está más extendida, llegando hasta el oeste del Mediterráneo y las Islas Canarias. Vale, y ahora pasamos, y no os asustéis, a las tuberarias que son hierbas anuales, que son la mayoría. Y esta es la razón, sobre todo, por la que mi título era una pregunta y no una afirmación, porque ya veréis que pues, esta falta de señal filogenética se extiende también a una falta de diferencias morfológicas entre estos grupos y que son muy variables, tanto en la haploidía, en citogenética, como os he dicho, como en la morfología, que es lo que vais a ver a continuación. Y es también por lo que os lo he querido presentar en un gradiente, en el que en un extremo vamos a tener las plantas más, así por decirlo, como de andar por casa, pues más con un aspecto más grueso, de partes más robustas y fenológicamente además más tardías y que tienden a ser hexaploides. Y en el otro extremo vamos a tener a plantas que son más finas o más gráciles, con las partes más largas y más endebles y una fenología más temprana y además tienden a ser tetraploides. Aquí en esta foto podéis ver como las especies los grupos, voy a empezar a referirme a grupos morfológicos mejor que especies, ¿vale? Pues veis que plantas de estos dos grupos conviven y que se diferencian bastante bien. Estas que veis más altas y robustas corresponderían a tuberaria quioides, ¿vale? Y estas que veis por abajo más como enmarañadas y más finas corresponderían a tuberaria plantagínea. Además, antes de pasar a cada una de las especies, quiero destacar que en este grupo, aunque seguramente os llame la atención en las fotografías, salvo que yo diga lo contrario, no debéis fijaros especialmente en las hojas, en la pelosidad o en la presencia de glándulas pelosas, porque son caracteres muy variables que no se pueden usar como diagnóstico. Por el contrario, en lo que os debéis fijar y que voy a ir señalando es en el porte general, que ya he comentado, y en concreto en las ramas reproductivas, en la apariencia general de la inflorescencia y dentro de las flores en la longitud del pedicelo y en los sépalos internos y externos. Y en alguna excepción en la flor. La primera de las especies que tenemos en el extremo de los grupos más robustos es Tuberaria equioides, que veis que tiene la inflorescencia muy compacta, con pedicelos erectos y bastante cortos, lo que le da el aspecto de la inflorescencia de la viborera, de los echium, y que ha hecho que se denomine con este epíteto específico. Veis que también los botones florales son bastante globosos, lo que es causado porque tiene sépalos externos muy amplios y anchos, que llegan a sobrepasar la longitud total del botón floral y la del sépalo interno. Esta planta es de las que os decía que es característica sobre todo de arenas litorales y sublitorales y pues suele presentar máculas en los pétalos. El siguiente grupo está compuesto, perdón, que aquí se me ha olvidado, es que me lo tapa el ordenador. El siguiente, estas plantas son hexaploides, como decía, que están en este extremo también de las plantas más robustas son los hexaploides y se extienden por el sur de España y el norte de África. El siguiente grupo, en cuanto a este gradiente morfológico, debería ser Tuberaria brevipes, que veis que sigue teniendo las inflorescencias bastante compactas, con pedicelos cortos y erectos, y que se puede distinguir, bueno, siempre tiene, porque no se puede distinguir algunas veces, pero siempre tiene la parte superior de la inflorescencia glandular, ¿vale? Y esto es algo que siempre van a tener las de este grupo, pero también puede aparecer en otros grupos. Es una planta que siempre suele convivir con Tuberaria equioides, por lo que veis que habita en la misma región, en el sur de España y en el norte de África, y también es propia de arenas litorales y sublitorales. También mayormente son plantas hexaploides, aunque hay algunas excepciones octoploides. Y veis que tampoco le he dicho, pero los botones florales siguen siendo bastante globosos, aunque esos sépalos externos han disminuido también ya un poco y no siempre sobrepasan al botón floral. En tercer lugar, moviéndonos en sentido hacia las plantas más finas, tenemos a Tuberaria macrosépala, que veis que ya tiene los pedicelos de las inflorescencias colgantes o reflejos, lo que le va dando ese aspecto más delgado. Aún así, los sépalos externos veis que siguen siendo bastante amplios y grandes, sobrepasando el botón floral, y en los pétalos, no se ve aquí en las fotos, pero estos no suelen tener máculas. Son también hexaploides y se extienden un poco más hacia el norte de la península ibérica, llegando pues casi a todo el oeste y también al norte de África.
Vale, llegamos al ecuador de nuestro gradiente con la especie o el grupo que la mayoría de vosotros conozcáis, que es el de Tuberaria gutata. Y seguramente no sea el que conozcáis porque es el que más hayáis visto, sino porque es el que, como está en el medio, es ese que se suele englobar morfológicamente, el que suele absorber morfológicamente al resto, aunque tampoco tienen señal, pero pues lo más fácil ante la duda es que una tuberaria sea Tuberaria gutata, que no os culpo de ello, vais a ver que al final es uno de los recursos que tenemos para seguir haciendo observaciones. Pero bueno, solamente dejar ahí que esta abundancia de Tuberaria gutata no tiene tampoco esa señal taxonómica que os comentaba. Son plantas que veis que pues siguen ya también estos pedicelos reflejos y largos, pero que los sépalos siguen siendo bastante amplios, aunque ya nunca van a sobrepasar, casi nunca van a sobrepasar los botones florales, ni ser más largos que los sépalos internos. En Tuberaria gutata es bastante característica también la presencia de puntos negros en los sépalos, tanto internos como externos, y algo que en lo que seguramente todos os hayáis fijado cuando lo habéis visto en el campo es en la presencia de máculas. Bueno, pues por si había alguna duda, quiero recalcar que las máculas son muy variables y que no siempre tienen que estar presentes. Ya veis que puede llegar a haber ejemplares en los que casi no aparecen, o incluso algunos, que es que no he encontrado fotos, pero algunos en los que no estén al completo. También es la planta con mayor variabilidad, no solo morfológica, sino también citogenética, ya que algunos individuos son hexaploides, otros octoploides y otros tetraploides. Y también es la que tiene la distribución más amplia, tanto longitudinal como latitudinalmente, distribuyéndose por casi toda Europa, el Mediterráneo y las Canarias. E incluso se conocen algunas poblaciones en el norte de América, concretamente en la región mediterránea de California, que muy probablemente hayan sido por introducción humana, pero bueno, pues por dejar ahí que conste que Tuberaria, en concreto Tuberaria gutata, este grupo, llega incluso hasta Estados Unidos. Dentro de este grupo morfológico también nos ha parecido adecuado incluir esas dos especies porque pues, tienen menos entidad morfológica aún que cualquiera de las otras que os he presentado en el gradiente. Estas son Tuberaria acuminata y Tuberaria lipopétala. En Tuberaria acuminata sí que hay algunas observaciones y lo único que podemos así recalcar es que suele tener, más frecuentemente, suele tener una ausencia de máculas en los pétalos y que no se han observado hasta ahora individuos hexaploides, solamente tetraploides y octoploides, y habita en torno al centro del Mediterráneo. Sin embargo, Tuberaria lipopétala, desde su descripción, pues no se ha registrado nada sobre su citogenética y su distribución es imprecisa. Y el único registro así pictográfico que hemos encontrado ha sido esta ilustración, en la que veis que estas dos ilustraciones corresponden a Tuberaria lipopétala, que como veis es muy parecida, sobre todo a Tuberaria gutata. Siguiendo en este gradiente tenemos a Tuberaria paraecox, que también podría haberse incluido dentro de este grupo morfológico de Tuberaria gutata, pero la hemos separado porque ya tiene algo más de entidad morfológica. Esto viene porque tiene los pelos rectos y erectos en la inflorescencia y aún así pues, vuelve a tener, también los pedicelos vuelven a ser algo erectos y cortos. Y además algunas veces las flores en algunas poblaciones tienen los estambres negros, lo que también la hace bastante característica. Este tetraploide, veis que ya hemos cruzado el ecuador y ya vamos a empezar a ver grupos que son tetraploides y tiene una distribución algo peculiar, yendo sobre todo pues, por las islas del centro del Mediterráneo, Córcega, Cerdeña, alguna isla balear y algunas cercanas a la costa italiana y también algunos puntos en el continente italiano y griego. A continuación tenemos el grupo de Tuberaria commutata, que es una excepción dentro de las anuales, ya que aquí sí que nos debemos fijar en los pelos y en las hojas. Y es que esta es una planta muy glabra, como veis, pues no tiene apenas pelos, aunque la foto sea un poco de lejos. Y las hojas son más cortas siempre que los entrenudos, o sea, tienen unos entrenudos muy largos, lo que le da ese aspecto de una planta muy grácil y muy alargada. Y además las hojas suelen retorcerse sobre sí mismas, dándole así como un aspecto de espiral bastante sutil. También vuelven a ser plantas tetraploides y vuelven a esta distribución típica en Tuberaria del sur de la península ibérica y el norte de África.
Y por último, llegamos a este extremo de plantas más alargadas y gráciles que lo representa el grupo de Tuberaria plantaginia. Como veis, ya vuelven a tener estos pedicelos largos y lo característico es que tienen los sépalos externos muy cortos y estrechos y siempre más cortos que el botón floral total. Además, esto le da un aspecto al botón floral elíptico que le hace a este grupo bastante reconocible. La haploidía también mayormente es tetraploide, aunque surgen algunos ejemplares octoploides. Y se distribuye también bastante ampliamente de manera longitudinal pues por el Mediterráneo, el centro de Europa e incluso en las Canarias, aunque no tan ampliamente en latitud como Tuberaria guttata. Bueno, aquí os dejo un resumen de estos caracteres que os he ido, estos elementos que os he ido mencionando, para que a partir de ahora os atreváis a identificar estos grupos morfológicos dentro del género Tuberaria, porque son plantas, pues como habéis visto, muy bonitas y complejas, y eso no debe desanimaros en intentarlo, sino al contrario, es lo que les da este interés tan grande que tenemos por ellas. En concreto, también a modo de resumen, habréis visto que pues para iNaturalist lo más útil que deberíais fotografiar es el hábito en general de la planta, no solo para ver si es perenne o si es anual, sino también para ver esta apariencia que os comentaba, si es más robusta, más laxa, porque cuando hay este gradiente morfológico y esta variabilidad, pues igual le pasará a Macarena también con los alisos. Al final, hasta que se resuelvan bien los grupos, o en casos de especies crípticas, no sé, igual no se va a poder, pero para qué mentir, nos acabamos guiando mucho por la pinta, que al final son caracteres morfológicos que es difícil reflejar en una clave, pero sí que ayudan al ojo del identificador. Entonces, este hábito más robusto o más fino ayuda mucho a la identificación de estos grupos. Luego, de manera más concreta, pues también debéis fotografiar las inflorescencias, como os he estado contando, y los botones florales. Y luego, en última instancia, las hojas o las flores, que veis que en algunos casos han sido claves como adición a esos caracteres que las pueden identificar o guiaros en la identificación, pero que no deben ser lo único que fotografiéis, por mucho que las flores sean preciosas. Y bueno, para acabar, me gustaría añadir, no para asustaros, sino para incentivar esa curiosidad que seguro que ahora tenéis por las tuberarias, pues me gustaría también presentaros la hipótesis que existe sobre esta gran variabilidad genómica y morfológica dentro del género, que es fruto de un trabajo de hace unas décadas por Gallego y Aparicio. Y bueno, veréis que pues, el motor de la evolución en este grupo es básicamente, o la hipótesis de lo que ha sido, ¿vale? Porque esto es una hipótesis, es la hibridación y el retrocruzamiento. Y que además veréis que hay varias rutas que permiten llegar a diferentes grupos morfológicos que hoy hemos englobado dentro de la misma especie. Entonces esto ya debe empezar a dar una pista, incluso antes de tener una filogenia más o menos resuelta, ya nos empieza a indicar que existen problemas de polifilia dentro de la taxonomía de este grupo. Entonces, para explicarlo un poco brevemente, pues os voy llevando a través del tiempo, y comenzamos con los ancestros de Tuberaria hoy extintos, diploides. Estos ancestros, por una parte, podrían haber hibridado entre ellos con gametos reducidos, dando lugar a una primera generación de un tetraploide, que con el tiempo se habría estabilizado, dando lugar a individuos tetraploides que hoy conocemos como Tuberaria comutata, Tuberaria plantaginia y Tuberaria guttata. Estos mismos individuos tetraploides podrían haberse retrocruzado consigo mismos, que también con gametos reducidos, y dar lugar a individuos octoploides que también conocemos hoy y que agrupamos dentro de los conceptos de Tuberaria comutata, Tuberaria plantaginia y Tuberaria guttata. Por otra parte, estos parentales tetraploides y sus hijos octoploides también podrían haberse cruzado entre ellos, dando lugar a otros individuos que hoy conocemos como Tuberaria guttata, ya hexaploides. También podría haber habido otra ruta en la que uno de esos ancestros diploides podría haberse cruzado consigo mismo mediante unos gametos que tuvieran, o sea, individuos que hubieran reducido los gametos y otros que no, dando lugar a otro ancestro triploide. Este ancestro podría haberse diploidizado y dado lugar a Tuberaria macrosépala, Tuberaria ichioides y Tuberaria guttata y Tuberaria brevites, que hoy las conocemos así, y formando parte de otro grupo de hexaploides.
Y para dar lugar a esos octoploides, aquí es donde digo que puede haber otra ruta, y es que no solamente se podría haber producido por el cruzamiento de estos tetraploides con los octoploides, sino también cruzándose esos ancestros tetraploides con gametos reducidos con estos ancestros hexaploides con gametos sin reducir y dando lugar a estos mismos grupos octoploides. Bueno, pues esto, como digo, es una hipótesis y todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido en este grupo. Tenemos muchas ganas de descubrirlo. Hemos pedido un proyecto al Plan Nacional que esperamos que den y yo espero también colaborar como doctoranda. Y bueno, espero que lo que os he contado hoy os sirva para coger con muchas ganas una tuberaria cada vez que os la encontréis y que si no conseguís llegar a estos grupos que os he comentado no debéis desanimaros porque nos sucede a todos, a mí por supuesto, y tengo permiso de Abelardo, que es el que os he dicho que es nuestro mentor de tuberarias, pues para decir que a él también después de 30 años de dedicarse a ellas les siguen costando porque es que solamente ellas saben lo que pasa ahí dentro. Nosotros solamente podemos observar y, bueno, y describirlo porque pues, incluso observaciones en eNaturalist que sean algo dudosas pues, ayudan a recoger esa variabilidad dentro de la geografía de pues, los diferentes morfotipos. Entonces, que no os desaniméis y que cualquier observación es valiosa y que espero que ahora os apetezca mucho identificar o mirar tuberarias. Gracias por la atención. Muchas gracias a ti, María, por la presentación, ha estado súper bien. No sé si hay alguna pregunta. Ya sabéis que podéis levantar la mano y entonces os damos paso o ponerlo en el chat. A ver. Es que ha quedado todo muy claro. Sí. Pues entonces, María, por recopilar, Sí. ¿qué tengo que fotografiar entonces sí o sí en eNaturalist para que se puedan identificar las tuberarias? Pues una foto del porte general, seguro. Y luego, pues si tienes suerte de que esté fructificada o en flor, pues es la inflorescencia, porque se vea muy bien, no solamente quedarse en una flor, sino que se vea muy bien la relación entre la rama floral y la longitud de los pedicelos y también si encuentras algún botón pues en la parte superior que todavía no haya florecido o que abajo que ya esté fructificando, pues que se vea bien las formas para ver si es más globoso o más elíptico. Muy bien. ¿Y has podido detectar en eNaturalist en general o en el Biomaratón en particular que hay algún error común? Por ejemplo, yo qué sé, pues que todos ponemos cuando vemos una tuberaria, ponemos tuberaria gutata y ya está, o algo así. Sí, o sea, eso es verdad y sucede, pero yo no entiendo por qué hay tanta variabilidad dentro de ese grupo que es que no podemos saber a ciencia cierta de qué especie o de qué grupo se trata. O sea, hay mucho sobrelapamiento. Y también es que pues, probablemente hibriden porque también, aunque tienen esa fenología diferente que he comentado, pues a veces también se solapan estos rangos temporales. Entonces, pues sí hay una tendencia a identificar tuberaria gutata. Entonces o sea, eso está bien, pero ahora os quiero animar a, sobre todo, si encontráis algún extremo morfológico pues si encontráis a tuberaria equioides, que era la más robusta, o tuberaria plantaginia, que sí que os atreváis a identificarlo como ellas. Y dejando y que no pasa nada porque los intermedios los englobéis en tuberaria gutata. Muy bien. Te preguntan en el chat. A ver, un momento. Es que a mí me Sí, sale David, el chat un poco. si quieres Sí. lo leo yo, que estoy aquí. Sí, porfa, que no sé qué pasa en mi Vale. chat que se ve mal. Bueno, gracias por la felicitación. Y me pregunta si se asocia la presencia o ausencia de máculas en tuberaria gutata con algún ambiente en particular y si hay alguna explicación ecológica o adaptativa. Pues que yo sepa, no. Me parece incluso que conviven en la misma población individuos de muy cerca con máculas y sin máculas. Pero probablemente esto sea posible ya que, bueno, hemos visto, de hecho no sé si tú estabas presente, hemos estado viendo a veces bajo la luz una cámara ultravioleta
en Tuberaria gutata, que incluso ejemplares que tenían máculas muy pequeñas, bajo luz ultravioleta sí que tenían esas manchas muy patentes. O sea, los polinizadores seguramente sigan viendo esa zona en el centro que les atrae. Entonces, si ya haya máculas o no, si se mantiene esta zona tan atractiva, pues seguramente no se haya seleccionado como un carácter para propiciar pues, la supervivencia de estas plantas. Pero lo podríamos, no sé si igual hay alguna razón genética que no hemos estudiado. Igual cuando hagamos muestras poblacionales más amplios en el proyecto que hemos pedido, sí que identificamos algo, pero yo a priori diría que no hay nada. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Abelardo dice, ya está la respuesta, pero para la gente que lo sepa, ¿ayudaría un análisis morfométrico? O sea, te refieres, bueno, yo puedo presentar, a ver, me he preparado una, por si alguien quiere añadir algo sobre esto, creo que la pregunta va para el resto del público. Bueno, tenemos realizado un PCA con algunas de estas especies anuales, por si preguntabais, pues veis que al medir algunos caracteres ha salido que la única diferenciada más o menos es Tuberaria quioides, que es la que también ha resultado monofilética en la filogenia y es la que estaba en este extremo de más robustez, pero que veis que el resto se solapan mucho. Entonces, si alguien tiene alguna sugerencia, pues es bienvenida. No sé qué porcentaje saldría si hacemos el mismo análisis que hacía Macarena con los alisos y ese 87,5 que era criticado antes, igual ahora nos alegraríamos si en Tuberaria saliera algo parecido. Así que se podría intentar. Macarena recomienda leerse el artículo de Alnus. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a seguir entonces. Muchísimas gracias, María, otra vez por la Gracias. presentación.